Salam, Silo Peshakwa, Seven Yapo. Empezamos a pedir que Orevina atendió una cámara afuera para ir a dejar a Nelson, o dejar a Porfiria, que diga tú y la vaina de Nitibe, pero hoy venía español y indígena, o dejar a Suma Trinidad. Sin embargo, con la presencia de nuestro invitado, y de nuestro secretario general, de nuestra tesorera, vamos a proceder en este momento a este homenaje en vida, como se dice, a un gran paraguayo, un paraguayo destacadísimo, un paraguayo fuera de serie, que hace muchísimos años trabaja por la promoción, por la difusión de lo que es la cultura paraguaya, la cultura popular. Con Martín, con su hermano Crispín, con varios otros amigos, en algún momento compartimos, por ejemplo, la amistad también de un grande que trabajó tanto tiempo con el Ateneo, que todos nos recordamos a Rubí Correa. Hablar de la misión de amistad, hablar de los inicios de muchos grandes, hoy artistas paraguayos, es hablar también de Rubí Correa y del Teatro Estudio Libre, de la misión de amistad. Él candidateño, tenemos algo en común. Yo soy candidateño por adopción hace 30 años, vivo en Capiatá. Y bueno, él es nacido, criado y orgulloso candidateño. Así también fue su hermano, con quien yo tuve la oportunidad muchas veces también de estar en un programa de radio que hacía en una emisora de Capiatá. Entonces, decir, repito, Martín González, Crispín González, Jaramillo Torrejón, es casi lo mismo que referirnos a los compadres o referirnos a otra gente que también hace, en este caso, el arte que ellos hacen. Estamos hablando del humor. La verdad, aquí ya 12 años de afuera, Cuyapo, que viene de Cuyapo, ya estamos, y Catuya es un serie paso, ¿verdad? Esa es una virtud, yo creo que es una cualidad humana que no todos, a lo mejor por muchos motivos no tenemos, pero el don de gente que tiene el amigo Martín es una cosa que todos tenemos que saber apreciar. Entonces la pasada le invitamos, le dijimos que queríamos rendirle este homenaje a él en vida y a través de él un homenaje póstumo a su hermano, a Crispín González Arroquipó. Martín, todavía me gusta como guapo a mí, la profesora que era ganadora a algo muy anterior y dijeron que a la Juana Ramona a la cara de igual la pudimos dejar a Martín para tener el lugar a tocar algo de muy te cago sobre la o San Joaquín no quería y quiero dejar a Pamfélica, ella tiene que ir en norte. A Bebingo, dejar a Clara Burbuque, dejar a la Mona de Uruguay, que desvía a María Silvana de Tapuana. A Novina, dejar a Cuera, a Eva Ginamo, a este regional peruano, a esta de mis amigos, a dejar a la niña, a meter riga, a Telva, a Novina y Villarrupe, a Iméname, luego y mi cuñada hija, Cuera, a presidente Franco, a Concepción, mi perro puede dejar a Pastora, a dejar a Poblado, y mi quiero dejar a la Magdalena, a Isla, a mi puede dejar a Teresa, luego a Chacameco, a Uruguay, a Puente Grande, puede dejar a Berlina, como vieja que era como a Arequipa, tengo que dejar a Rubén, hoy 1 de marzo, Cordillera Mexicana, tengo que dejar a Rubén, a mi Cobarca, a Villa Guarón, Unida de Reina, Coape, me tengo que dejar a Guidubina, a Reina Natal, de Itapúa, Unida de Reina, me tengo que dejar a Lorenza, a Reina Corcada,
después puedo dejar a Josefina, a mi tío, de Oaxaca, o una San Juan Bautista, a ver, puedo dejar a Mariela, a Eusebia Ayala, puedo dejar a Irene, a ver, me han cuidado para ver que se van a terminar. A Pedro y a Cristian, puedo dejar a Petrona, a Vicida del Vento, a Moitene, hoy no puedo dejar a Miriam Osorio, a Evelina Quintin, voy a meter Uruguay, pues a Pedro, voy a ir a meter hoy Miriam, voy a invitarme, y quiero ir a Sabina, o velar a Pedro, que haga todo el rollo entero, que haga tu Pedro ahí quiero ir contra Sabina, que haga tu capiateña, que se ve directo. Lo último será lo primero en la tarde. Bueno. Entonces, estamos por aquí viendo todo. Perdón, allá está vos sos la hija de la profesora Marcelina, ¿sí? Pero para acá, yo creo. Como Julio, bueno. Porque la profesora Borrilla, para Guarina, Nelson, Viñendo y la Madera. Debe ser un 21 cuadro. Que toda mesa, una gente que tiene esa cuadra. A nivel nacional, en nombre del Ateneo de Agricultura Guaraní, pensamos como una agenda de Cogollín y Sacuara, cariñito a Viña Teresa, Facebook, Rubive, que toda mesa espera ahí, no hay nada que ver. Hoy yo al club, a un día pensamos todo una agenda de Cogollín y Sacuara. Ellos le estaban a dejar por fin, estoy por la bonita de ver que iba a ir a Martín González, Andrea, no me sirve por fin ya, en el YouTube. No me sirve. Ahí Martín González, como puede dejar Nelson, San Pedro buena y me va a árabe a tener de Cube. Venderé ahí Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, amigos solidarios del idioma guaraní. La semana Santa Comunidad, diploma de honor de Chaguá a Martín González Cariñito. Por su valioso e incondicional apoyo a la promoción y difusión de la lengua y cultura guaraní. Oye, mi caso de guaraní es en la lectura de tu padre. Cuando oye esa cuadra, y a ver, amigos solidarios, la máxima condecoración otorgada por el Ateneo. Pensamos, no se puede dejar por fin cuando me viene a traer cariñito, que ella no. Está bueno. Crispín González, Floripón, también a otro gran paraguayo como su hermano, como Martín, a quien el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní le otorga la máxima condecoración, diploma Amigo Solidario del Idioma Guaraní. Pues ahora Nelson, de mamá de mi ciudadana y en el Muy buenos días, esa para quienes
el compañero David, 50 años ser cristianidad, pero este amigo que nombraba como guapa, pero respecto a la última vez que me mucha apenas nada de una flor de pompa de Señor. Se me tuvo a me dice aquí a Dios Samuel. Entonces, mamá, se aleja de la colita y digo los hermanos no lo diré porque oye, se me carina a otro floripón de cuidado. Esa oye, ya me una hermano bello. A ver, te dice, lo que estamos bien. Pues ahí tengo como una pelea de hermano a la vida más que yo puedo. También me suspende a serio. Bueno, empezamos y mujer y ahí con hija de Ruiz Torga, de Alejandro Cubilla, varias personas grandes de nuestra cultura popular, tuichada, pasada. Me quiere recuerdo. Se no ha egresado de ningún lado. Para agradecer a Luis Torga y varias otras gente, o descubrir ese talento, porque cada niño nace con un talento, a veces da ya desarrollar y por ahí o descubrir en la falla o otro. Es capaz y es muy bello, porque la arte como sacareta. Entonces me habla guaraní, que segunda guaraní de escuela la adecuación guaraní y de taitasun y de yari guaraní a aprender a cuenta. Pero tú sabes que tú me dices, ahí la captura mona. Ya japaiteo ni vender cojado otro lado ya difundir la de arte, hay captura y hay talado, como hay meses, ahora muy en grupo de Escuela Nacional de Arte Popular, Camilo Garumbe, justamente el compañero David, por el Petumota, hasta avisar en todo el país, de varios departamentos. Ana, el 19 de este mes, lo yo también a Camilo Garumbe, pero no nace más. Pertenece a mi época y me llamó y se va a ir a pasar. Y a Manga Cuadra llegaba porque la niña señora seguramente no la voy a ir, pero ya no vaya no me más, ya no pesado, ya muy no me dice que tener con qué. A 20 pensante hoy ya yo me lo tu saco ya ver pero Muhammad te tengo ni por algo que ya tu sabe la segunda cosa. Ahora en el tiempo y que tú muy poesía a mí. A momento de irse a que la ser de mayor y financiero. Te digo a ti me aprendí español, te hablo con mi poesía, porque aparte de un poco a través del tiempo, aprende a meter de todo un poco. Eso no fue la primera vez, pero fue la tercera mujer los cargos del teatro popular de los guardias. Yo dije, muy pluma. Era para como el grupo de teatro paraguayo, o una periodista se le llama baño, porque te puede ir a la gente. Yo pues, ay, a ver si llega a te llama todo el mismo tiempo.
Ahora hay que pasar de ser de haber a casa. Veis que hay que ser de amontar de ser se alcuni se come tanta e animale. Se va una vite bebé la diavolo alla casa. A noi tempo se ne voglio venire di mondiale. Pensavo che devo sapere se era pensato la mogliette. Ma quando ricordato mi vedo 7.000 che siamo due. Se gli allevanti e non gli bevesse tutti si avevano a capire. Per quello che tu sai. E tanto è un 7 ma l'unico luogo al capo se ne come. Ma se allora mi impegno ma tutto perché quelle cose si vanno su ma quelle che hai tutte se sembrano. Un peccato era la mia era innocente. Es diferente al vivir, pues yo vivo mi presente, mañana será otro día. Gano el pan honradamente repartiendo alegría, la sonrisa de la gente alimenta mi energía. Así como vine al mundo, así partiré algún día, sin dejar ninguna herencia más que estas poesías. Yo soy padre, soy abuelo y también soy bisabuelo. Me siento realizado porque me anima mi pueblo. Los aplausos de la gente mi alma tiene guardado. Sin riquezas materiales, soy un ser afortunado. He dicho. Así de ayer, la primera vez que la mamá se va a quedar, da tu padre para acabar de comer misa. Hace una escena de la primera nieta. Recibiera el título de licenciado. Ahora soy primera nieta, como ella dice, la primera bisnieta. Así que ya se puede identificar como la nieta, ahora como la bisnieta. Será el nervio, porque es el zurdo de lo que me llama y por la persona. Se te embarca como profesor superior de música. Ahora se involucra a continuar con el mundo. En cámara de Lorena, yo no voy a querer llegar a la palabra. Cariñito y zurdo, y como zurdo, él es un guitarrista zurdo. Era cariñito y subjetivo. Javi Cámara será el número 0981 14 13 21 0981 14 13 21. Allá en Copenhague, un perimeño comunitario se llama Edgar, y ella puede vender en Copa. ¿Para qué persista tú? Como un, ya nunca coba jamás vender en tiempo. Pero yo no tenía jamás. Vean la mañana por el pan hecho cada día. Muchas gracias una vez más a los compañeros de ahora me siento parte importante de ustedes. Gracias. Y yo quiero pedir también unas palabras si el ojalá no vivido siempre lo mejor y en Bogotá de digo yo. Muy buenos días, señora Alcides González, gracias a papá, amiga
Este homenaje entonces a don Martín González, cariñito, ahora con su hijo así aquí sentado. Yo creo que para la Ateneo de Lengua y Cultura para mí es un motivo de orgullo poder en este caso hacer este homenaje a los 50 años de trayectoria que tuvieron juntos el cariñito de Floripongo. No fue y no es poca cosa, ya aquí tu pensamiento de ya de yo veo hasta en hoja pues papo a 38 años a más de no sé bueno, entonces con este homenaje nosotros le decimos a Martín mucha fuerza a continuar que ese proyecto que está liderando en este momento para la formación de este instituto, de esta escuela, de lo que es el teatro popular, que tiene ya como una sede acá en Ibarrí, entonces pueda prosperar. Yo me olvidé, no le mencioné hace rato que estaba la profesora Elvira Ferreira, no sé si está todavía por allí, es nuestra directora de Camino Ibarrí, y también estaba la profesora Selva Costa, a quien no le mencioné hace rato de Asunción Centro. A mí había ido a darle como en la triple, a pesar de haber ido para Martín, porque ella sacó a ella por vamos a, antes, ya me quedamos en este morir, pero yo les digo que es una captura porque yo ya me quedé, o sea, no me quedé a ver bien, para dar esa foto, para después poder pasarle a Martín, a su hijo, ahí pues, y con esto vamos a cerrar.